hace la valoración. Son tres cosas distintas, han sido redactadas de manera diferente. Entonces, lo que tenemos que buscar es que los criterios que ustedes proponen en su planificación para la evaluación tienen que ser coherentes, tienen que guardar una coherencia interna en todo el proceso. Muy bien, ahora sí vamos a entrar a los desempeños precisados y criterios de evaluación, ¿ya? ¿Qué nos dice el Currículo Nacional de Educación Básica sobre los desempeños? Dice que son descripciones específicas que nos permiten, ¿no?, observar lo que está haciendo el estudiante, la actuación del estudiante, pero, dice, no tiene carácter exhaustivo. O sea, no concluye, no son concluyentes, no es que esos criterios son los únicos que puede haber. No, son criterios que están ahí. Y dice que son ilustraciones, que ilustran las actuaciones. O sea, son ejemplos de desempeños que nosotros estamos buscando dentro de la competencia. Y no es que son desempeños que tú tienes que lograr, porque nosotros no estamos logrando desempeños. Nosotros lo que hacemos es desarrollar competencias. Y los desempeños nos ayudan en ese proceso. Pero si no tienen carácter exhaustivo y son ilustraciones de las actuaciones, quiere decir que yo puedo proponer otros desempeños además de los que están en el programa curricular. ¿Para qué han sido propuestos estos desempeños? Dice, para ayudar a los docentes en la planificación y evaluación. Para eso han sido propuestos. Quiere decir que los desempeños nos ayudan en la planificación y la evaluación. Pero, insisto, no tienen un carácter exhaustivo y solo ilustran algunas actuaciones. Nada más. Pero, ¿qué ha sucedido? Algunos utilizan el desempeño como un propósito de aprendizaje. Es cierto también que algunos desempeños en algunas competencias son complejos y por lo tanto requieren precisarlos. O en algunos casos el maestro o la maestra considera que el desempeño es una habilidad estanca, por lo tanto tiene que desarrollarlo en un grado o en una edad determinada. Tiene que desarrollarlo. Y ahí hay un error. Tenemos que ver la integralidad, que es la competencia. Muy bien. La RDB 094 nos dice que los desempeños, ¿no?, se encuentran, ojo, y ahí está en la RDB, ustedes lo pueden revisar, a modo de ejemplos ilustrativos. Es decir, los desempeños que ustedes encuentran en los programas curriculares son ejemplos ilustrativos, que pueden o no utilizarlos, que pueden utilizar otros. Ahora ustedes me van a decir, profesor Julio, pero estos desempeños me ayudan, con estos yo puedo planificar mejor. Perfecto. Pero si tú tienes la necesidad de modificarlos, de cambiarlos, los puedes hacer, no te debes quedar ahí. Entonces, algunas preguntas válidas en ese proceso es si los desempeños de grado son los desempeños de grado un criterio de evaluación. Algunos creen y quieren utilizar los desempeños como si fueran criterios de evaluación. Han hecho una equivalencia. Dice, desempeños igual criterio de evaluación. Y no es así, son dos cosas distintas. ¿Qué significa precisar los desempeños? Eso lo vamos a ver ahora. ¿Debo utilizar los desempeños tal como se presenta en la programación curricular? No, porque por eso hemos construido esta idea de precisar desempeños. ¿Puedo plantear otros desempeños? ¿Qué dicen ustedes? ¿Otro desempeño lo puedo proponer? Sí. Sí. Entonces los desempeños, ¿es necesario escribir los desempeños en la planificación de las sedes de las sesiones? No necesariamente, porque justamente ahora vamos a discutir sobre eso. ¿Qué utilizan ustedes? ¿Qué van a utilizar ustedes? Son ustedes los que necesitan ya definir qué están utilizando. Desempeños precisados, criterios de evaluación. Es que cuando ustedes lo colocan en la planificación, a mí me da la sensación de que ustedes creen que esos desempeños tienen que lograrlos, tienen que desarrollarlos y que son los únicos que tienen que lograr. Y no. ¿Cómo puede existir en el mundo, imagínense, una competencia que solo tiene 6 desempeños? ¿Qué? O sea, ¿no puede tener 7? ¿No puede tener 8? ¿No puede tener más? ¿Con solo 6 se puede lograr y son los únicos que pueden lograr la competencia? No, porque tanto el CENEP como la RDB 094 nos dice que los desempeños
Son ilustraciones de actuaciones, no tienen carácter exhaustivo. La RB me dice que están en modo de ejemplos. Por lo tanto, yo puedo proponer otros sin ningún problema. Y ahí están los desempeños, ¿no? Miren, veamos, ¿ya? Si los desempeños son de grado, como hemos creído y creemos hasta ahora, que los desempeños son de grado, por ejemplo aquí, para la competencia, construir interpretaciones históricas, hay 5 desempeños. 5 desempeños, es decir, con 5 desempeños construyo yo, desarrollo la competencia. Esa es un poco la idea. Pero hay que cortar esa idea. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver que las habilidades de mi desempeño se pueden movilizar, que yo puedo plantear otros, que yo puedo desarrollar otros. Para eso los criterios de evaluación me ayudan muchísimo. Dice, por ejemplo, miren, en primer grado el estudiante clasifica fuentes y obtiene información. Eso hace en primero, ¿ya? En segundo, utiliza diversas fuentes históricas. Identifica el contexto histórico de esas fuentes. Pregunta, ¿en primer año no utiliza fuentes? ¿No utiliza fuentes en primero? ¿Solo clasifica fuentes? Yo tengo una duda ahí. En primero también utiliza. Y en tercer año no utiliza fuentes. Y en cuarto no utiliza fuentes. En quinto no utiliza fuentes. Entonces, si los desempeños son estancos y corresponden solo al grado, ahí tengo un problema de mirada. Porque luego dice que en tercer año identifica las características, dice, de diversas fuentes. Y recién en cuarto año contrasta las interpretaciones de las fuentes históricas. O sea, yo no puedo contrastar fuentes en tercero, no puedo comparar fuentes en tercero, no puedo comparar versiones en tercero, no puedo comparar versiones en segundo, en primer año. Por ejemplo, en tercer año, cuando estoy trabajando la independencia del Perú, que se lo voy a presentar creo que el día viernes, y estoy viendo estas diferentes versiones de los historiadores sobre la independencia del Perú y la discusión que existe si fue concedida, fue lograda o fue cedida, no la puedo hacer porque en cuarto recién voy a contrastar y en quinto también voy a contrastar interpretaciones y voy a ver si la evaluación de su confiabilidad de esas fuentes. Entonces, yo insisto, maestros, maestras, hay que revisar nuestros desempeños de grado. Y segundo, no podemos construir la idea de que los desempeños son propios de un grado y nada más. No, es posible que en segundo yo requiera utilizar fuentes históricas y utilizo fuentes históricas. No le tengo miedo. Entonces, por lo menos, lo mínimo que tengo que hacer, disculpen, es que los desempeños deben estar transitando en el ciclo. Primer y segundo grado, y tercer, cuarto y quinto grado, transita con los mismos desempeños que se están moviendo ahí porque es un ciclo, porque el aprendizaje es un continuo, como les decía ayer, no se corta por los grados, es continuo, se va siguiendo dando. Entonces tengo que tener cuidado con esas condiciones, ¿no? Cómo es que aparecen elementos que luego, ¿cómo le podría decir? Aparecen algunas percepciones. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿El estudiante va a analizar fuentes o no analiza fuentes? Analiza fuentes, ¿no? Pero ustedes ven acá, no hay analiza fuentes. No hay. No analiza fuentes en ninguno. El estudiante puede producir argumentos, contraargumentos sobre un hecho proceso histórico y tampoco está acá. Argumentar. Entonces no podemos quedarnos con la idea estanca de que estas son las únicas habilidades que yo tengo que desarrollar y no puedo hacer otra. Tengo que ir cambiando la mirada. Hice un contraste entre los desempeños que existen entre el primer y segundo grado de secundaria. A ver, vamos a ver. Claro, por supuesto. Analiza fuentes, fotos, videos, fuentes escritas, diferentes cosas. Pero no podría yo, si es que yo creo que los desempeños son los únicos que yo tengo, no podría analizar fuentes porque no lo dice mis desempeños. Por eso es que yo...
Pero ¿tú crees, Elvia, que argumenta solo corresponde a la competencia que trabaja comunicación? Esa es mi duda. Es decir, las habilidades no son propias de una competencia o no son propias de un área. Las habilidades se tienen que ir desarrollando en otras. Ajá, ¿sí? Y vamos a ver también la taxonomía de Bloom un momentito, ¿no? Tengo que estar mirando, o sea, yo no puedo pensar, yo no puedo creer que solo en ciencia y tecnología el estudiante argumenta. No argumenta en construir interpretaciones históricas, no argumenta en matemática, donde tiene que leer, donde tiene que sustentar la elaboración de sus gráficos o la relación de los gráficos con algún tipo de dato matemático. Entonces yo tengo que ir mirando, pues, que tengo habilidades que tienen que transitarse. Estas de acá, que están en el desempeño, así es, así es. Se desarrollan en diversas áreas. Entonces, estos desempeños que están en los grados son ejemplos, son ilustraciones. No es que ustedes tienen que desarrollar desempeños y son los únicos que pueden desarrollar, no, ustedes pueden proponerse otros. Ha quedado una idea, creo, perversa de que son lo único que podemos trabajar y eso no es correcto. Podemos plantear otros, sino que me digan en qué fuente, en qué documento técnico normativo del Ministerio de Educación señala que no se puede, si nuestro propio currículo dice que son ilustraciones, que no son exhaustivas. Entonces, ese es un primer análisis que se tenía que hacer, ¿no? Profesor Julio, ¿y podría Sí. ser que como los desempeños ya son actuaciones, ejemplos, nos iríamos a los estándares para Ah, utilizarlos como criterios de evaluación? te das cuenta. Entonces, justo mi segunda diapositiva va a ir ahí. ¿Cómo es que yo puedo trabajar los estándares? No, no, si un estudiante de ciclo, está en el ciclo 7 no logra aprendizaje, debe bajar al sexto ciclo. No, yo tengo que más bien construir como maestro, como maestra, seguro, alguna propuesta de unidad y de sesiones que le brinde apoyos, que le brinde andamiajes a ese estudiante para ponerlo en un nivel superior, ¿no? Lo que dice Vygotsky, está en una zona de desarrollo próxima y voy a ponerle en otra zona de desarrollo. Tengo que hacerle, ayudarle a transitar ese proceso. Pero no significa que si mis estudiantes no están respondiendo, entonces yo voy a pasar al ciclo anterior para que ahí sí pueda responder. Lo que yo tengo que hacer más bien es cómo los ayudo a subir, a progresar, a generar el proceso y llegar a ese ciclo en el cual los quiero tener, ¿no? Pero para eso yo tengo que tener claro que puedo utilizar otro tipo de elementos, que estos desempeños son buenos, sí nos ayudan mucho. Y así lo dice el propio CENEP, que están propuestos como ayudas para nosotros en la planificación y en la evaluación. Pero también puedo proponer otros elementos. O como dice Giovanni, puedo proponer algunas otras criterios de evaluación que me lleven a un proceso complejo, a una actuación compleja. Entonces le decía, había realizado una comparación del ciclo 6, del estándar de aprendizaje, justo lo que dice la colega, hice una comparación y miren, ¿qué habilidades encontramos en los desempeños de primer y segundo grado de secundaria? Acá está, utiliza, obtiene, clasifica, sitúa, establece, utiliza, explica, elabora, clasifica. ¿Ya? Pero ¿qué habilidades encontramos en los estándares de aprendizaje? Explica, clasifica, que sí está, reconoce que está en el estándar, pero no está en los desempeños, utiliza, emplea, compara, integra, interpreta. No está en los desempeños, pero sí en el estándar de ciclo. Entonces, las habilidades de los desempeños no son estáticas, pueden movilizarse en uno u otro grado. Y las habilidades del estándar de aprendizaje siempre van a ser más amplias, más complejas, más integradoras y permiten movilizar aprendizajes más amplios y complejos. Eso es lo que tenemos que ir viendo. El estándar, entonces, tiene que ser referente más bien para poder formular nuestro criterio de evaluación y siempre estar conectado con el estándar mismo, ¿no? Y lo mismo pasa en primaria. Miren. En primaria lo que tenemos es, por ejemplo, en este caso, esta competencia, diseña y construye,
soluciones tecnológicas. Sí, siempre yo tengo que ir formulándome para mi estudiante, para mis estudiantes me voy a formular criterios de evaluación que los lleven a un proceso de construcción, de ir superando digamos, las zonas de desarrollo que tiene, ¿no? Pero es cierto también lo que me dice la maestra o el maestro. Cuando yo mire mi instrumento de evaluación, yo lo tendré que poner pues en un nivel de graduación, ¿no? Que el estudiante puede estar en un nivel satisfactorio, puede estar en un nivel destacado, puede estar en proceso, puede estar en inicio. Y eso me lo dice el instrumento me va ayudando a dicho proceso. Gracias. Les decía, por ejemplo, en el caso de ciencia y tecnología, es diferente su redacción. ¿Por qué es diferente su redacción? Solo quiero hacer un pequeño comparativo. Aquí, el desempeño técnicamente está escrito entre habilidades y algunos conocimientos que tiene que desarrollar o lograr el estudiante, con condiciones cualitativas. Así está, ¿ya? Pero ¿qué sucede aquí? Aquí han agregado otro elemento, que está el estándar como tal, ¿ya? Pero de repente dice ejemplo. Esa ya no es la parte técnica del estándar, es una descripción, es una sugerencia de cómo ustedes pudiesen trabajar ese desempeño. Y creo que por ahí parte la idea. Por ahí ya se ha construido la idea entonces que nosotros desarrollamos desempeños. Porque acá hay ejemplos para el desarrollo de los desempeños. Y no es correcto. No es correcto. Los ejemplos tendrían que ser más bien para cómo desarrollo yo de manera integral la competencia. La competencia. En su integralidad. No separada las fracciones, no separadas las partes. Pero bueno, pues son formas de escribir y cómo se presenta. Por supuesto que sí, si es que yo creo que mi estudiante puede comparar. Además, mira, yo creo no solamente si puede, sino que nosotros necesitamos que el estudiante contraste, compare información, compare fuentes diversas. Necesitamos que haga eso. Yo no puedo esperar al cuarto año para que haga eso. Ya en primero el estudiante, además en sexto grado el estudiante, quinto grado, cuarto grado de primaria, los estudiantes están haciendo comparaciones en el trabajo, en el aula, y pasan a primero y secundaria, no lo pueden hacer, en segundo tampoco, en tercero tampoco. No, lo tengo que trabajar, lo tengo que planificar, y hay que planificarlo, ¿no? Entonces le decía, en este caso de primaria, por ejemplo, cuando voy mirando los desempeños, voy a ver que son muy parecidos, son 90% iguales. Este representa su alternativa de solución tecnológica con dibujos y técnicos, y descubre lo que hará para construirla, y su ejemplo, el ejemplo no lo tomo en cuenta yo, ¿ya? Pero este desempeño luego pasa a representa su alternativa de solución tecnológica con dibujos y textos, está diciendo lo mismo, ¿ah? Y describe, dice lo mismo, sus partes, aquí cambia. La secuencia de pasos para su elaboración y selecciona, aparece otra condición cualitativa. Herramientas, instrumentos y materiales según sus propiedades. Y en tercer grado también representa, tiene la misma habilidad, también describe, pero hay otros aspectos que describe, y selecciona en este caso ya más bien herramientas, instrumentos, materiales. Y voy otra vez a cuarto grado, también representa, también describe y selecciona lo que hemos señalado. Esa es parte de este proceso. Entonces tengo que, acá hay maneras distintas de escribir también los desempeños. Una cosa son los desempeños en sociales, en TPCC, donde cambian, hasta las habilidades van cambiando, y el contenido, el conocimiento es el eje de cambio. Acá yo tengo otros desempeños distintos, donde solo cambia pequeños elementos en la condición cualitativa de lo que tiene que hacer el estudiante. Solo cambia eso, ¿no? Insisto, pues entonces lo que tenemos que estar mirando son más bien los desempeños por lo menos por ciclo, para que podamos construir mejores aprendizajes de sus estudiantes, ¿no? Y acá está el estándar. Insisto,
El estándar es el referente central para la formulación de los criterios de evaluación. Y acá, como ustedes ven, he pintado, por ejemplo, algunas habilidades. Diseña, construye, establece, propone, representa, describe, utiliza, realiza, evalúa. Entonces, todo eso me está pidiendo el estándar, miren. Acá está. Ahí está la distinción. Las habilidades que encontramos en los desempeños en primer y segundo grado de primaria y habilidades que encontramos en los estándares de aprendizaje del ciclo 8. Ciclo 3, disculpe. Diseña, construye, propone, representa, describe, utiliza, realiza, evalúa. Igual, hay habilidades del estándar que son más amplias, que son más complejos y que estamos obligados a desarrollarlos. Muy bien, preguntas ahí, por favor, voy a cortar un ratito. De repente tienen dudas, comentarios. Ahora, hasta ahí he llegado solo desempeños. Ya voy a pasar ahora a desempeños precisados y luego a los criterios de evaluación. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Yo lo que quiero es que ustedes miren que tienen desempeños, que no lo digo que no los utilicen, utilícenlo, pero tengan claridad de que pueden variar esos desempeños, ¿no? Y justo ahí viene, en la segunda presentación va a ese elemento, ¿no? A ese elemento que le hemos llamado precisar desempeños o desempeños precisados. Vamos a ver qué podemos reflexionar de esos procesos. Si es que hay preguntas, van escribiéndolo. Ya yo voy a continuar con la presentación. Muy bien, desempeños precisados. Encontramos en la cartilla de planificación curricular para educación primaria del año 2017 ejemplos de los desempeños precisados. Este documento, por si acaso, se lo voy a compartir, pero el documento también está en el repositorio institucional del Ministerio de Educación. Quiere decir que todavía está vigente. ¿Ya? ¿Qué dice? Desempeño del programa curricular. El desempeño del programa predice de qué tratará el texto y cuál es su propósito comunicativo, a partir de algunos indicios como título, ilustraciones, palabras conocidas o expresiones que se encuentran en los textos que lee. Lee con ayuda o que lee por sí mismo. Y miren, ahí está el desempeño tal cual está en el programa curricular. Yo sugiero que no utilicen las dos categorías. O utilicen criterios de evaluación o utilicen sus desempeños precisados, pero no es válido que utilicen los dos. Y si utilizaran las dos, deberían decir lo mismo o algo parecido. No debería sufrir cambios, porque si no yo tengo desempeños que dicen A y criterios de evaluación que dicen Z. Eso no es correcto. Ambos tienen más bien que articularse para que pueda justamente en esa articulación pueda verse la coherencia de la planificación, cómo es coherente la planificación que estoy realizando, ¿no? Muy bien, entonces acá tengo el desempeño y acá tengo el desempeño precisado. Y ahí le ha puesto un check, que ese está bien precisado. Y dice, predice, igual como el desempeño del programa, de qué tratará el cuento. Cambió de qué tratará el texto por el cuento. Y cuál de su propósito comunicativo a partir de algunos indicios como títulos, asociaciones, palabras conocidas o expresiones que se encuentran en él. Dice lo mismo que en el desempeño, pero le ha agregado en el texto que le leen. Nada más. Entonces tengo ahí dos elementos que han colocado y ya es un desempeño precisado, y eso no estoy de acuerdo. O sea, precisar un desempeño no implica solamente que yo pueda colocar algún tipo de contenido y olvidarme. Implican otros elementos más. Veamos otro ejemplo, ¿ya? Acá hemos visto comunicación. Otro dice, adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo y el destinatario recurriendo a su experiencia para escribir. Eso dice mi desempeño. Y paso al desempeño precisado y dice, adecúa el cuento, ya no dice el texto, a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo
y el destinatario, recurriendo a su experiencia para escribir, considerando su nivel de escritura. Y tengo un segundo desempeño que hace solo pequeñas precisiones en el lado del cuento y abajo también, porque está justamente intentando precisar ese desempeño. Entonces, ¿qué tenemos frente a esto? Primero, ya. Lo primero es que hay que tener cuidado, porque aquí me da la idea, construye la idea de que cuando yo preciso un desempeño, no puedo cambiar la habilidad del desempeño. Mire, adecua, adecua. Veamos arriba. Predice, predice. Entonces, ¿qué sucede? Los desempeños, al convertirse en algunas categorías de evaluación estancas que se quedan ahí sin movilizarse en ningún espacio, pues entonces están intentando precisarlo, pero esa precisión de desempeños no está ayudando, porque solamente lo precisan a nivel de contexto. Dice, en su comunidad y región, ya lo precisé. Y ese no es precisar. El precisar tiene que ver con cómo me formulo otro distinto, diferente, para que yo pueda siempre estar, pues, trabajando con diferentes habilidades que yo quisiera tener, ¿no? Muy bien. Entonces, hemos visto en esta cartilla de planificación curricular para educación primaria, página 12, 2017, hay ejemplos de cómo precisar un desempeño. Pero lamentablemente lo que yo descubro ahí es que se precisa el desempeño, sí, pero se precisa el desempeño solo cambiando algunas pequeñas cosas, y esas pequeñas cosas son las que me permitirían, entre comillas, precisarlo. Y ahí no es lo que estoy haciendo. Veamos ahora los criterios de evaluación, ¿ya? Miren, quiero retomar. Hemos hablado de desempeños, y ahí está el programa curricular que todos lo tenemos, y yo les digo que miren, siempre que quieren elaborar un criterio de evaluación, miren el estándar, porque en el estándar las habilidades que se proponen son mucho más complejas y más amplias, ¿no? Luego hemos visto los desempeños precisados, y ahí sí, si ustedes utilizan desempeño precisado, mi consejo es no se queden necesariamente anclados o amarrados a la misma habilidad del desempeño. Es posible plantearse otras e ir trabajando gradualmente el desarrollo de las capacidades y de las competencias de nuestros estudiantes. Veamos a ver si hay preguntas, comentarios, dudas. Siempre es bueno. A ver qué dice. ¿Puedo crear otro desempeño a partir del estándar? Sí, nada te lo impide. Puedes crear otro desempeño a partir del estándar. Porque de repente tú consideras